Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Les traigo representantes del romanticismo. Abróchense sus cinturones que vamos a comenzar. El primero que hay que ver, el primero que hay que conocer es a Johann Wolfgang von Goethe, alemán, poeta, novelista, investigador, dramaturgo, pintor alemán. Inventó la llamada novela del aprendizaje con su obra Guillermo Meister. Fue considerado el símbolo de la capacidad del hombre de interesarse en todo y de todo hacerlo bien. Era un hombre plenamente capaz e instruido. Un hombre, pese a ser muy culto, tenía un corazón que trataba de ponerle al hombre desde la ventana del interior. Un hombre bastante introspectivo que además comandó el movimiento Tormento e Ímpetu, ¿verdad? El Sturm, ¿no? Que ya hablamos la clase pasada. Sus obras más resaltantes fue Fausto y las desgracias, las cuitas del joven Werther, ¿no? Hablando un poco de Fausto, escrita entre los años 1808 y 1833, es una obra cuya primera parte se publica, ¿no?, en el año 1808. Está basada en una leyenda germánica que cuenta que el doctor Fausto hace un pacto con Mefistófeles a cambio de sabiduría, de poder y de juventud. Fausto recobra la juventud y conoce a Margarita y consigue, con ayuda de Mefistófeles, el amor de esa joven. Para verse con libertad con su amante Margarita, Margarita da una pócima a su madre para que ésta se duerma, ¿sí? Este hecho trae consigo terribles consecuencias porque la madre muere por efecto del narcótico, o sea, le da una sobredosis. En el lance, Fausto da muerte a Valentín, que es hermano de Margarita. Esta, inculpada de dar muerte a su propia madre y a su hijo, el concebido con Fausto, es condenada a muerte. Ya en prisión, Margarita paga el delito y cuando Fausto acude y pretende liberarla, ella se niega. Muere en la prisión recibiendo el perdón de la Santísima Virgen, quien salva su alma. En la segunda parte, que fue publicada póstumamente en el año 1833, seguramente porque no estaba él, o sea, el autor Goethe, no estaba de acuerdo con su publicación. Narra pero introduce Goethe unos elementos simbólicos y presenta un mundo más abstracto. Fausto renuncia a los placeres y dedica la actividad práctica para hacer el bien a los demás. Helena sustituye a Margarita con el corazón de Fausto. Eurifrión es el hijo de ambos, muere a consecuencia de una caída. Helena se desvanece entre las tinieblas. Fausto no se siente feliz a pesar de todo lo que ha obtenido a través de Mefistófeles. Ciego y anciano maldice de su suerte. Acude Mefistófeles, pero no puede llevarse el alma de Fausto por haberse mantenido esta pura a pesar de todo lo ocurrido, y se apoderan de ella los espíritus celestiales. Un relato sobre todo muy interesante porque te expone que el conocimiento no sirve de nada cuando sientes una pasión. Las cuitas del joven Werther, escrita en el año 1774, es una novela intimista de estructura más o menos epistolar, inspirada en su pasión frustrada de Goethe por Charlotte Buff, prometida de uno de sus amigos. Y la idea principal, obviamente, figura entre las principales referencias del movimiento romántico, ¿no? Es una novela epistolar narrada en primera persona que se centra en un triángulo amoroso conformado por Werther, Carlota y Alberto. En ella exalta los sentimientos hasta el punto de justificar el suicidio por un amor no correspondido, y establece un tono, un estado de ánimo intimado entre los autores románticos, tanto en sus obras como en su vida personal.
una tendencia al frenesí, una melancolía y un hastio al mundo y al conocimiento y un pleno desarrollo a la autodestrucción. Un gran referente de la novela y de la tragedia, sobre todo alemana. Tenemos a Friedrich von Schiller. Este señor es considerado el más alto representante del teatro romántico alemán. Sus obras fueron Don Carlos, Guillermo Tell, Los bandidos y Oda a la alegría, que era poesía. Pese a que fue considerado un extraordinario poeta también. De él hablaremos en la clase. George Gordon Byron, conocido como Lord Byron, nació en Londres en el año 1788 y murió en Grecia en el año 1824. Abandonó sus estudios de leyes, de derecho, para llevar una vida turbulenta, llena de escándalos. Entre sus obras más conocidas están Peregrinaciones de Childe Harold del año 1812, que es un poema que narra sus viajes por Europa. El héroe del poema obviamente es Childe Harold, ¿sí? Fue el primer ejemplo de héroe byroniano, un joven atormentado que rechaza a la humanidad y vive bajo el peso de un sentimiento de culpa que tiene su origen en los misteriosos errores de su pasado. Interesante cómo juegan aquí con el remordimiento, ¿no? Los románticos y el remordimiento, ¿no? Por los pecados, las faltas del pasado, ¿no? Después entramos a conocer a Victor Hugo. Victor Marie Hugo nació en Besançon, Francia, en el año 1802 y muere en París en el año 1885, a los 83 años. Fue un poeta lírico, un dramaturgo, un novelista bastante interesante y además un político, ¿no? Tuvo su vida política y bastante criticó los errores, las miserias y la terrible negligencia del Estado de Francia durante su tiempo de vida. Es considerado el sumo pontífice de las letras francesas por sus obras extraordinarias. Su introducción en el mundo literario se produjo en el año 1822, cuando apenas tenía 20 años, con su primera obra poética llamada Las Odas y Poesías Diversas. Introdujo el romanticismo en Francia cuando publicó su drama llamado Cromwell en el año 27. Entre sus obras más importantes están Los Miserables, que es probablemente su obra más importante, su obra cumbre. Nuestra Señora de París, Marion de Lorne y Las Contemplaciones, que son poesía. Cromwell va más o menos, es un manifiesto de teatro poético, romántico, y en su prólogo Victor Hugo expone sus postulados románticos sobre su vida, sobre la vida, sobre el alma, ¿no? Sobre el recuerdo y la tristeza. Marion de Lorne es su segunda obra teatral y es censurada por considerarla en ese tiempo demasiado liberal, basada en la vida de una cortesana francesa del siglo XVIII. Germany es un poema dramático de 3 actos representado por primera vez en el año 1830. El estreno de este drama desencadenó una verdadera batalla entre neoclásicos y románticos. Así se firmará el deceso del neoclasicismo con el triunfo de los románticos. En este se presenta la fatalidad de la pasión y el absoluto respeto por las leyes del honor caballeresco y de la fuerza de la palabra dada, o sea, la lealtad, la palabra de honor. En Contemplaciones encontramos es un libro de poemas líricos en memoria de su hija, a quien considera él divina. Es la cumbre de su perfección poética. Entre las novelas más importantes está Nuestra Señora de París del año
del año 1831, un relato que se desarrolla en París del siglo XV, le hizo famoso e incluso lo condujo al nombramiento como miembro de la Academia Francesa en el 41, es decir, 10 años después. Tiene como personajes a Quasimodo, a Esmeralda, a Febo y al capitán Claudio Frollo. ¿Sí? También, bueno, Los Miserables, para hablarles un poco de Los Miserables, voy a hablárselos en clase porque no tenemos mucho tiempo en este vídeo. Alexandre Dumas padre, porque hay uno que se llama Alexandre Dumas y es su hijo también, nació en el año 1802 y muere en el año 1870. Es uno de los escritores franceses más leídos del mundo. Además es conocido por sus obras de corte histórico. Su obra más importante es probablemente El Conde de Montecristo. Los Tres Mosqueteros es su obra más popular. Catherine Woman, Ken, El Desorden y Genio, La Torre de Nesle y El Alquimista. Del Conde de Montecristo hablaremos también en clase. Para finalizar este recuento de grandes personajes, quiero hablarles de este hombre, Edgar Allan Poe. ¿Sí? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue hijo de actores, fue huérfano a temprana edad y adoptado, ¿sí?, por un rico comerciante, quien lo llevó a Virginia, donde vivió sus primeros años. Él es conocido por ser el tenebrismo. Recuerden, chicos, que el romanticismo, cuando hablamos de romanticismo, no solamente nos enfocamos nosotros en el amor, sino también en todos los sentimientos: odio, venganza, temor, miedo, desesperación, angustia, tristeza, soledad. Todos los sentimientos abarca el romanticismo, obviamente con especial ímpetu y con especial esmero en el amor, ¿no? Es conocido como el maestro del relato corto, en especial sus cuentos son de terror y misterio. La mayoría de ellos son relatos fantásticos que transcurren en ambientes de pesadilla. Por ejemplo, la sensación de quedarte enterrado vivo. Es tremendo ese cuento, ¿no? Enterrado boca arriba se llama. Para producir la curiosidad y el miedo del lector, Poe se vale de elementos sobrenaturales y de hechos extraordinarios que estimulan la imaginación y que le hacen vivir al lector toda una experiencia terrorífica, ¿no? Recuerden obviamente que esto pasa en el año 1800, cuando el terror no era como lo conocemos ahora, que es más sangre que otra cosa, ¿no? Él es conocido por el terror psicológico, o sea, jugaba con tu mente. Fue quien inició la novela policíaca, además. En sus relatos, Poe establece las características del relato policial, ¿no? El crimen, la brillante detective, ¿no?, el suspenso, la atmósfera de intriga, etc. La fama y el reconocimiento público se le da en el año 45 en Nueva York con la publicación de su poema El Cuervo. Esto es lo que lo llevó al estrellato, como podemos decir. También en su obra más importante en narrativa es Narraciones Extraordinarias. Con ese título conoce a Edgar Allan Poe en su colección de cuentos escritos, un largo intervalo de producción literaria narrativa, y fue Voltaire que, al hacer una traducción al francés, denominó los cuentos como Narraciones Extraordinarias. Ahí destaca el Escarabajo de Oro, del que vamos a hablar un poquito, Los Crímenes de la Calle Morgue, La Caída de la Casa Usher, El Pozo y el Péndulo, El Corazón de la Torre y El Barril de Amortajado, ¿no? También El Gato Negro, claro, por supuesto que sí. El Gato Negro también está aquí y ya hablaremos de él en clase. Después tenemos en España, ¿no?, Edgar Allan Poe. Recordemos que nace, se desarrolla y tiene su auge y muerte también en Estados Unidos. José Zorrilla nace en Valladolid año 1817, muere en Madrid año 1893.
Es el gran autor español, abandonó sus estudios de Derecho y se vinculó a la bohemia madrileña, ¿no? Entre sus obras, la obra más importante es Juan Tenorio, de la que hablaremos en clase. Y después pasemos a Mariano José de Larra, también conocido como Fígaro. Y de él diremos que su obra histórica más importante es El doncel de Don Enrique el Doliente. Y para terminar ya, Becker, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, o también llamado Gustavo Adolfo Becker, vivió enamorada de Julia Espín, murió joven a los 34 años de edad a consecuencia de una tuberculosis pulmonar, ¿no? Becker es el poeta más famoso del romanticismo español y pese a eso escribió muy bien en narraciones también, de un corte así como Edgar Allan Poe, terroríficas, ¿no? Tomadas de leyendas. Sus obras más importantes, de las que hablaremos en clase, son Cartas desde mi celda, Leyendas y El libro de los gorriones. Bien chicos, espero que os haya gustado este vídeo y que nos divertamos en la clase. Nos vemos hasta la próxima chicos.